Hola, benvingut i benvinguda a Històries de Cora. Amb Maria Jesús González alçarem el vol. Noves entrevistes i somnis l'ompliran d'honor. Entra, que ja comença. Buenas noches, bienvenido y bienvenida a Historias de Cora. Soy María Jesús González en radiocornellà.cat, sintonía 104.6 FM. Recuerda que puedes escuchar Historias de Cora cada vez que lo desees en los podcasts que quedan grabados en la sección de mi programa después de cada emisión. Y hoy una gran entrevista. Hoy tenemos aquí con nosotros a una terapeuta energética, Sofía Guillot. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Ella realiza sanaciones cuánticas a partir de una terapia llamada Shakti, que proviene del chamanismo y que hoy ella nos va a definir, a explicar, a concretar, en la cual, a partir de un trabajo con el cuerpo y la energía del cuerpo, puede conectar con nuestros bloqueos y ayudarnos a diluirlos de tal forma que nos permita vivir con un mayor bienestar. Pero para eso está ella hoy aquí, para que nos lo pueda describir, pueda descifrar muchas de las incógnitas, y yo creo que hay muchos tópicos alrededor de las terapias energéticas. Creo que para mí era como una oportunidad de oro a poder adentrarnos en algo que para mí ha sido esencial y muy importante, todo un descubrimiento que me ha permitido realizar Historias de Cora desde el lugar que hoy lo hago. Ella nos adentrará en su terapia, en la que ella concretamente realiza, nos explicará qué es lo que ofrece y también nos dirá cómo poder llegar a esa terapia para quien así lo desee, de todas las personas que esta noche estáis al otro lado. Y bueno, como os he dicho, para mí es una entrevista de un gran valor. Y así es, como os he dicho, es saltar una barrera. Es como traeros una parte esencial de nuestra humanidad. Ya sabéis que Historias de Cora desgrana esencia, desgrana llaves cotidianas que nos adentran en la vida desde un lugar que para mí es como mucho más real, más auténtico, más humano. Yo no hace muchos años que descubrí una manera de entender mi cuerpo, mi humanidad, de una forma distinta como me la habían mostrado, que me ha llevado a vivirme y a vivir la vida desde otro lugar, desde otro prisma, con una gran apertura y con mucho más valor y honor. Pero bueno, no quiero adelantarme porque para eso estás aquí hoy, Sofía. Bienvenida. Y ahora sí, vamos allá con tu maestría, la que nos traes. Bueno, yo creo que ahora todos estarán pensando, ¿y quién es Sofía Guillot? Bueno, es una gran pregunta. Pues bueno, Sofía Guillot es muchas cosas. Si te tengo que hablar un poquito de mí, yo diría que una de las cosas más destacadas es que soy una persona muy sensible, siempre lo he sido, muy empática, con mucha capacidad de ayudar al otro, con mucha siempre voluntad de poder ayudar, de poder aportar mi grano de arena. Siempre ha sido algo como muy innato. Por otro lado, soy una persona muy inquieta, siempre busca, quiere saber, conocer. He viajado muchos años, he vivido fuera de España, he conocido mucha gente diferente, me gusta mucho leer, descubrir, y también siempre como muy interesada en
ir más allá, ¿no? En encontrar las cosas que están ocultas, en descubrir la otra cara de las cosas. Y eso siempre me ha empujado a estudiar, a leer, a conocer, ¿no? Por otro lado, pues soy una persona muy sencilla, es decir, me gusta divertirme, soy muy amiga de mis amigos, soy muy familiar, tengo 2 hijos ahora, pequeñitos. Y bueno, también, si tengo que decir algo de mí, también esa voluntad de ayudar al otro y de estar en el otro y todo eso que llevo de alguna forma innato en mí, que creo que siempre ha estado desde muy pequeña, incluso amigas mías de pequeña siempre me lo decían, ¿no? De que siempre estaba muy pendiente del otro. Pero muy caracterizado también por una fuerza interna que siempre me ha acompañado mucho. A pesar de las dificultades que he tenido en mi vida, yo creo que siempre me ha dado como la fuerza para continuar, para ir más allá, para avanzar. Y bueno, es algo que... Eso es lo que te constituye y te define. Me gusta cómo te has definido y me has dado... has señalado matices que creo que hoy nos van a ayudar mucho a entender esa maestría y esa terapia que hoy nos quieres mostrar. Cuando has hablado de esa inquietud, de esa voz, de ese impulso que de alguna manera se convierte en ese hilo de oro, en ese hilo conductor que te lleva a figurar esa terapia energética que hoy nos muestras, esa manera de aterrizar toda esa inquietud de conocer, de investigar, de descubrir, ¿no? En tus viajes, en tus relaciones, en tu experiencia, en ese romperte, en ese volverte a levantar, ¿no? Cómo vas descubriendo que hay algo en ti que te constituye, en el que vas recogiendo unas herramientas y en el que de repente ves que esa inquietud que tienes de llegar al otro se puede figurar con algo muy concreto, ¿no? Y me ha gustado mucho por cuando has dicho ir más allá, pero desde lo oculto, desde el conocimiento de algo que no se nos mostraba, pero que sabías que estaba ahí y que de alguna manera te llevaba a todas esas experiencias. Y me gusta porque creo que hoy, cada persona que hoy nos está escuchando, de lo que tenemos ganas todos es de vivir, de aterrizar, de decirle un sí a la vida, y creo que hoy nos traes un puente de oro para que sea más ligero y más fácil. Así que vamos a por esa segunda pregunta, que creo que también es importante para llegar a entender esa terapia que tú nos ofreces. ¿Cómo se forma la terapeuta Sofía Guillot? Que yo ya he ido desgranando como pinceladitas, sí, ¿no? Pero... Sí. Bueno, se forma a través de una experiencia personal. Yo he estudiado Derecho, nada que ver, Relaciones Internacionales, he trabajado por eso mucho en el extranjero, pero con toda mi carrera, que pues fue bastante lineal, cerca de los 30 años tengo una crisis personal muy fuerte, vinculada a una ruptura amorosa, en la que de repente empiezo a encontrarme a mí misma, ¿no? Empiezo a sentir que estoy repitiendo ciertos patrones familiares vinculados a mi infancia. Mis padres se separaron cuando yo era muy pequeña, eso tuvo un impacto muy grande en mí, emocional, ¿no? Yo era una niña muy sensible, que captaba mucho todo, entonces de alguna forma eso lo fui repitiendo en mis relaciones personales en las que yo tuve, hasta que en esta última ruptura que tuve, de alguna forma salió toda esa herida, ¿no? Esa herida de la infancia, esa herida que me di cuenta que había algo en mí que tenía que cambiar para no seguir repitiendo el mismo patrón que seguía repitiendo en los últimos años. Entonces ahí es donde inicio como un camino de autodescubrimiento que empieza pues recibiendo yo la terapia pues de una psicóloga, pero a la vez sentía como que quería ir un poco más allá. A mí la psicóloga me ayudó y bueno, pues reconocí ese patrón y todo ello, pero a la vez es como que yo siempre he tenido una parte muy espiritual, muy personal, porque no está vinculada a ninguna religión, sino el sentir de que soy algo más que un cuerpo, ¿no? Que soy algo que se representa aquí, que va más allá de mi cuerpo físico. Y entonces, de alguna forma conecté mucho con la práctica del yoga que empecé a hacer en ese momento en el que yo estaba pasando por esta crisis, que además no solo era una crisis personal, era una crisis a todos los niveles, o sea, a nivel profesional, personal, en todo, ¿no? Y entonces ahí empezó el yoga
que para mí el yoga es como un camino de autodescubrimiento, ¿no? Más allá de las posturas y de la parte física que aquí en Occidente entendemos más por yoga. El yoga va mucho más allá, ¿no? Y cuando yo empiezo a hacer yoga, empiezo a conectarme con una parte de mí que no conocía, empiezo a conectarme con mi cuerpo, con la energía de mi cuerpo, empiezo a sentir cosas, porque además el profesor que yo tenía allí, en este momento yo vivía en Panamá, vivía en América Latina, tenía un profesor maravilloso que además me adentró a la meditación, y en las meditaciones que hacíamos después de hacer la práctica de yoga, pues sentía muchas cosas, y una de las cosas más importantes que sentí en mí, porque todo empieza por uno mismo, es que había partes de mi cuerpo que no podía sentir bien, que sentía que estaban bloqueadas. Y ahí es cuando yo empiezo a leer con esta parte innata mía que tengo de leer, de investigar, de aprender, ¿no? Empiezo a leer mucho sobre filosofía oriental, sobre los chakras, sobre el cuerpo energético. Empiezo a ir descubriendo cosas porque yo siento que hay algo en mí que quiero trabajar a este nivel, ¿no? Con mi voluntad de ayudar, siempre... Pues mis amigas se ríen de mí ahora porque yo siempre les decía, tenéis que hacer yoga, el yoga es maravilloso. O sea, es como que me está ayudando tanto a mí que te va a ayudar a ti un montón también. Entonces, con toda esta crisis personal que tenía, yo tenía un buen trabajo, tenía una buena remuneración, estaba muy reconocida en el lugar en el que estaba, pero de alguna forma me sentía vacía y quería como cambiar, ¿no? Y además volver a Barcelona. Yo llevaba 10 años fuera de Barcelona, fuera de España, y en ese momento hice como una ruptura y dije, bueno, me voy a ir a la India, me voy a hacer mi profesorado de yoga y voy a enseñarle a los demás qué es esto del yoga, porque realmente me está ayudando tanto a mí que quiero trasladarlo, ¿no? Entonces me fui a la India, hice mi curso de yoga, conocí un profesor de filosofía Vedanta, que es una filosofía milenaria, que va mucho más allá del yoga occidental que conocemos ahora, sino que es que te habla del yoga, de la filosofía del yoga, de todo lo que hay detrás, ¿no? De los chakras, del karma, de la reencarnación, de cosas como que aquí de alguna forma rechazamos de base, pero que ahí es natural, o sea, es el día a día, ¿no? Entonces como que de repente empecé a sentir como que, o sea, hay personas que piensan lo que yo estoy sintiendo, ¿no? De alguna forma me sentí validada en todo lo que yo ya venía descubriendo por mí misma. Y volví a Barcelona, me formé como coach coactivo, empecé a dar clases de yoga, empecé a dar clases de meditación, pero de alguna forma no había encontrado como mi forma de dar al otro, ¿no? No sentía que era eso aún. Quería ir más allá, quería ir a la base, quería ir a algo más. Y entonces es cuando conocí una chamana que quiero muchísimo, Uné, que la fui a ver porque yo siempre estaba siempre abierta a conocer otras cosas y me impactó mucho todo lo que me dijo y todo, empecé un proceso de sanación con ella y todo ese proceso en el que me trabajó el cuerpo básicamente, no hablábamos poco, simplemente es que me trabajaba mi cuerpo energético a través de sus manos, a través de su energía. Yo empecé a sentir muchos cambios en mí, muchos cambios muy internos que se exteriorizaban fuera, porque ahí es donde acabé de integrar eso de todo empieza por ti, ¿no? La responsabilidad está en ti. Y cuando cambias tú, cambia todo. Entonces empecé este proceso y tuve la gran suerte de que ella hizo un taller, porque ya no hacía talleres. Y yo estaba embarazada de mi primer hijo y le dije, bueno, si haces un taller, por favor, avísame. Y me apunté y le dije, bueno, pues estoy embarazada, no le va a perjudicar, no, al revés, le va a ayudar. Y entonces me formé con ella y empecé a hacer terapias a mis amigos, un poco para ver qué tal esto del Shaki, no sé. A mí me ayuda un montón a ver cómo te va contigo, ¿no? Y pues esto derivó en que empecé a cobrar las sesiones, empecé a encontrar un espacio para mí y ya llevo 6 años haciéndolo. ¿Por qué? Porque para mí fue como mi gran paso que me ayudó mucho a mí y es como mi manera de darle al otro la oportunidad de decir, pues aquí tienes lo que yo he aprendido, ¿no? De alguna forma. Qué bonito, me resuena mucho a ese tomar la vida, ¿no? Cuando tomas la vida y agradeces la vida que has tomado, con todo eso que te entrega la vida, tú haces algo genuino desde ti
que se convierte en puente y en vida para el otro. Me gusta mucho y creo que además, bueno, no es que me guste, creo que es el camino, ¿no? No podemos mostrar nada que no hemos previamente experimentado, cultivado, digerido y de lo que primero nos hemos nutrido nosotros. Y es muy bonito, esto es como... A mí me he sentido muy identificada contigo, Sofía, porque yo cuando descubro que algo me ayuda es como, oye, que esto va genial, ¿no? Pero es verdad que cada persona tiene un lugar. Y me ha gustado mucho cuando decías, esto me gustó, me formé, quería mostrarlo, pero no acababa de ser la manera o la forma, ¿no? Y es bonito cuando uno sigue su voz. Para mí es lo auténtico, ¿no? Y cuando una verdadera escucha de tu voz, de darte credibilidad, es seguir figurando eso que tú has venido a mostrar, ¿no? Y seguro que el Shaki, que ahora nos explicarás qué es la terapia Shaki, que es la siguiente cuestión que tenemos pendiente, no es lo mismo el Shaki que puede entregarse desde Sofía que desde UNE. Quiero decir, al final sí que es verdad que hay un mismo fluir que es el que nos envuelve y el que nos nutre y el que nos reconforta a todos, pero la manera de mostrarlo, de llegar, de desbloquear, de sanar, es muy distinto. Por eso es muy bonito que nos mostremos, que nos atrevamos a transmitir que esto existe, que hay personas singulares y únicas con una manera determinada, porque cada uno necesitamos un camino concreto. Igual que está Sofía Guillot con su terapia Shaki concreta, hay una María Jesús González, que soy yo, que necesito en un momento un proceso de sanación determinado, y conocer que está Sofía, que está UNE, que está Marita Osés, que está... Eso te permite identificar en cada momento y yo qué necesito. Y es muy bonito que todos empecemos a mostrar aquello genuino que tenemos y que además hemos cultivado en un proceso de alzarnos a la vida y de decirle que sí, porque seguro que después de muchas crisis fuiste recogiendo las herramientas que te ayudaron a descubrir el gran tesoro que hoy aquí nos entregas. Así y es. Eso es muy bonito. Bueno, ¿qué es la terapia Shaki? Que creo que todos estamos súper intrigados. Kiko también. Bueno, es una terapia que es una terapia chamánica, es decir, proviene del chamanismo. Ha sido canalizada por Une Romero, que es la persona que me formó en ello. Y es una terapia que trabaja el cuerpo energético. ¿Qué quiere decir el cuerpo energético? Bueno, nuestro cuerpo, al final somos energía, lo creamos o no, somos energía, y nuestro cuerpo contiene esa energía. Y el cuerpo, y esto no lo dice la terapia Shaki, sino que lo dice la filosofía china o india o cualquier oriental. Y la física cuántica. Bueno, sí. Tiene estos puntos energéticos, ¿no? Tenemos estos puntos energéticos. Los principales son los chakras, que son más familiares para nosotros porque los conocemos igual a través del yoga, ¿no? Que van desde el perineo hasta la coronilla. También tenemos los nadis, que son los puntos energéticos que están muy vinculados a nuestras articulaciones. Entonces, esta terapia lo que hace es trabajar estos puntos energéticos donde se contiene mucha información, es decir, donde contenemos los bloqueos, lo que yo llamo bloqueos energéticos, lo que otra puede llamar trauma, o sea, toda esa información que de alguna forma no hemos procesado, no hemos aceptado en nuestro pasado, está registrada en nuestro cuerpo. Nosotros pensamos, porque bueno, yo hablo desde mi experiencia, ¿no? Desde mi pasado, desde una cultura occidental en la que creemos que todo está en la mente, ¿no? Que todo lo controlamos con la mente, cuando en realidad no es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo habla de nosotros y muchas veces estamos muy desvinculados de nuestro cuerpo. Y en ese cuerpo se contiene mucha información. A mí me gusta en este punto hacer una pequeña aclaración porque, de cómo yo lo entiendo, porque creo que puede ser un símil, una metáfora que puede ayudar mucho a las personas que nos escuchan. Yo creo que de todas las experiencias tenemos huellas en forma de sensaciones, de emociones, pero huellas que quedan encapsuladas en nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Y hay huellas positivas
huellas ancestrales que ni siquiera conocemos, con información muy, muy valiosa, y luego huellas de mucho dolor que yo llamo como quistes, ¿no? Como nudos, y ahora tú ya nos hablas, pero era una manera también de clarificar para quien nos oye y no está tan familiarizado con este entender que el cuerpo tiene información. El cuerpo tiene muchas huellas de dolor y de experiencias que nos han precedido. Sí. Muchas de ellas están vinculadas a la infancia, no solo a la infancia, también en nuestra vida adulta, pero en nuestra infancia, como los niños son vulnerables en el sentido de que no saben gestionar sus emociones, y muchas veces cuando no hemos tenido el sostén emocional en nuestro entorno que no nos ha dejado expresar esa emoción, o que hemos reprimido, o que no nos hemos permitido de alguna forma sentir, nos hemos desvinculado de esa emoción, y esa emoción se queda grabada en nuestro cuerpo. Yo lo veo cada vez que sano a una persona, cada vez que hago el trabajo energético con mis manos, veo que hay información allí que está estancada de alguna forma y que se ha quedado grabada y que de alguna forma nos separa de la esencia que somos, o sea, del amor que somos en realidad. Porque son como bloqueos, ¿no? Sí, son bloqueos, es como una separación. Entonces, ¿qué pasa? Que esos bloqueos de alguna forma nos hacen estar más en alerta, ¿no? En alerta, que quiere decir, nuestra mente está mucho más activa, estamos más a la defensiva, tenemos más miedos, más ansiedad, o sea, estamos como si nuestro cuerpo no estuviera relajado, no puede estar presente de alguna forma, porque ese ruido interno es el que no permite a la persona estar en el lugar en el que está, ¿no? Es como que perdemos el eje. Y desde lo que no es nuestro centro, nuestro eje, ni las decisiones son las mejores, ya está condicionado nuestra respuesta. Entonces, venimos con esa carga, ¿no? Que yo digo, está vinculada a la infancia, está vinculado en el que crea en otras vidas. Bueno, pues puede pasar que venimos con información, patrones familiares que heredamos, ¿no? Mucha gente tiene mucha carga emocional encima, y eso es la que no le permite de alguna forma vivir en libertad. Y libertad no quiere decir que puedas salir de tu casa cada vez que quieres o te vayas a viajar, no tiene nada que ver con eso. Es una libertad interna de uno mismo, de sentirse bien con uno mismo, de sentir que uno puede escoger las cosas desde la conciencia, de saber qué quiere y quién es, ¿no? Porque para poder escoger tengo que entender dónde estoy y quién soy. Escoger de forma libre, porque si no escojo desde mi carga, desde mi patrón, desde esa herencia que no soy consciente que tengo. Es bonito porque yo creo que nos ayudas a darnos cuenta que las elecciones pueden ser desde el miedo y desde el dolor, que son las que provocan sufrimiento, o desde el amor y desde tu fidelidad, ¿no? Yo creo que hemos entendido muy mal el concepto fidelidad, y tú nos ayudas, ¿no?, a ser fieles a lo que cada uno hemos venido a vivir. Y es muy bonito porque creo que incluso esos nudos o esos quistes o esos bloqueos se convierten en posibilidad ya no solo para nosotros, sino para todas nuestras cadenas, en todos los sentidos. Yo siempre digo que somos cadenas y redes de posibilidad, y nos convertimos, ¿no?, en liberadores incluso de los que van a venir, pero de los que vinieron, y que ellos también fueron la posibilidad para que esta liberación que nosotros hacemos, esta sanación, tridimensione lo que ellos nos regalaban y lo que nos entregaban, que no podíamos ni siquiera verlo ni saborearlo. Entonces ahí es como cuando dices, ¿qué ha pasado? Esto ha sido mágico, ¿no? Pero has hecho un movimiento o has hecho un acto de voluntad y de honestidad hacia ti que te ha abierto portales. Sí, total. Bueno, realmente yo pienso, y esto es como mi lema, ¿no? Transfórmate y transforma el mundo. Es decir, a través de tu propio cambio generas cambio alrededor. Entonces, a través de tu propia sanación ayudas a los tuyos a sanarse. A través de tu propio ejemplo tienes un impacto enorme en el otro. Y eso se ve clarísimamente con los vínculos emocionales más fuertes que tienes. Cuando yo lo veo con la gente que lo hace, pero lo he visto mucho en mí también. Es decir, mi sanación ha permitido también a otras personas que están a mi alrededor
también ha tenido un impacto muy positivo en ellas, porque cuando tú te empiezas a ver por lo que realmente eres y cuando tú te empiezas a respetar, a darte amor, a querer todas esas partes de ti, sean buenas o malas, porque todos estamos en este tránsito, ¿no? De lo bueno y lo malo. No podemos separarnos de eso. Lo que se trata es de aprender a quererlo, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a sentirte así, eso tiene un impacto directo en las personas más cercanas a ti, que son tus padres, que es tu pareja, que son tus hijos. Entonces, es muy transformador a todos los niveles. Entonces, es como un impacto que tú mismo, con tu propia energía, tienes en todo, incluso en el trabajo, en las amistades, en todo. O sea, y no tienes que hacer nada. O sea, ahí está la clave, ¿no? Yo siempre he sido muy de ayudar y tal. Y con el trabajo personal que yo llevo haciendo y que continúo haciendo, me he dado cuenta que muchas veces no tengo que decir nada ni hacer nada. Simplemente estando presente, estando siendo yo, de alguna forma tu energía ya está dando luz a otras personas. Qué, ¿no? Bonito. Te conviertes en faro allí donde estás, y es un faro que alumbra simplemente con la presencia. Me gustaría que nos explicaras cómo llegas a un encuentro con el otro desde el propio cuerpo. Claro, la técnica Shaki es a través de mis manos. Yo trabajo a través de mis manos digamos que a través de mis manos me coloco las manos en los lugares y los puntos energéticos donde están esos bloqueos, ¿no? Entonces, mi trabajo es corporal. Claro, aquí viene la parte que mucha gente no entiende, que es que también lo puedo hacer online. Entonces, yo no solo tengo gente en Barcelona, yo tengo gente en América Latina, he tenido gente en Nueva York, he tenido gente en Francia, además hablo idiomas. Entonces, puedo hacerlo igual, me conecto con la energía de ese cuerpo, con mis manos. Esto ha sido para mí muy revelador. Yo empecé a hacer esta terapia antes del COVID. Yo ya la recibía online, porque yo me la he hecho también a mí, pero es que yo la empecé a hacer cuando vino el COVID, porque dije, bueno, es que no me queda otra, lo tengo que hacer así. Y fue lo mismo, lo empecé a probar con amigas, vi que era lo mismo, y entonces empecé a hacerlo. Y lo puedo hacer igual. Conecto a través de mis manos, conecto con el cuerpo de esa persona, con la energía de esa persona, y es como si de alguna forma hay una energía, no sé si es la energía de la conciencia, del amor, cada uno lo puede llamar como quiera, que hace como de canal de alguna forma y es la que sana. Al final el amor es sanador, ¿no? Es como lo que sana la herida es el amor. Y nuestra energía, por eso digo, nuestra energía habla mucho de nosotros. Habla mucho del amor que nos damos a nosotros mismos para podérselo dar al otro, ¿no? Entonces, siempre digo, la energía no engaña, ¿no? Es como... Es así, o sea, y no hace falta que nadie te diga nada, tú lo sientes. Sí, y yo creo que esto pasa, ¿no? Cuando llegas a lugares y dices, uy, aquí ha pasado algo o noto un ambiente muy crispado, ¿no? Y estas son las típicas sensaciones que muchas veces no nos fiamos de nosotros, pero es bonito como hoy nos invitas a una escucha como mucho más consciente de nuestro cuerpo y de todo lo que encierra de habilidades para llegar a nosotros y para llegar al otro. Me ha gustado mucho el no hay distancias. La física cuántica ya lo ha demostrado, los científicos lo han demostrado, todo está conectado. Es como si todo fuera un continuo y hay materia que está solidificada y hay materia que tiene otra manera, pero todo, yo a los niños cuando me dicen, pero ¿cómo puede ser que esta parte del planeta conecte con aquella? Digo, imaginaros miles de hilos invisibles que desde vosotros conectan con otro niño que está en la otra punta. Y es muy bonito porque una de las cosas que nos trajo el COVID es darnos cuenta de que no había distancias. Tenemos la suerte de la comunicación, pero hay una comunicación que va mucho más allá, que es la que tú hoy nos muestras, que es la comunicación del corazón, es la comunicación del amor, en la que me gusta, no sé si tú lo entiendes así, Sofía, pero es como que tú te conviertes en el puente para que el amor que habita esa persona de alguna manera se active y de la manera que ella está preparada, sane, desbloquee y le dé toda la información que puede ofrecerle para empezar a vivir desde otro lugar.
Exactamente, que conecte con ese amor que es. Y al final ese amor que es se muestra a través de su vida, es decir, los cambios que uno puede sentir cuando hace una terapia, pues es que se conecta más con su sentir, se conecta más con lo que es, con lo que siente, con cómo se relaciona con los demás, desde dónde se relaciona, o sea, ser más consciente de sí mismo, pero a la vez aprender a respetarse a sí mismo. ¿Cómo se quiere decir respetarse? Pues aprendes a poner límites con mucha más seguridad. ¿Por qué? Porque te cuidas, porque te sientes, porque te escuchas. Lo que nos pasa hoy en día es que no nos escuchamos. Entonces, esa terapia, de alguna forma, el trabajo que hago y que trabaja los bloqueos, de alguna forma hace que tú te escuches mucho más a ti. Entonces, no es que te diga alguien nada, es que tú ya lo sientes, tú ya sabes que eso no, o eso sí. Entonces, de alguna forma te acerca más a lo que tú eres, porque toda la información la tienes tú. Ya la tenemos, sí. La tienes tú. Simplemente, el otro te da la mano, pero te enseña a que tú veas que tú ya tienes la respuesta. Lo que pasa que muchas veces nos confunde la mente. Sí, nos liamos muchísimo. Claro, nos liamos por eso que te digo, por ese ruido que tenemos. Cuando ese ruido se rebaja, con ese ruido mental lo conseguimos rebajar, como cuando dices la meditación, ¿no? Que me ayuda a bajar el ritmo. Pues ese ruido ya no está tan presente en tu día a día, entonces permite que tú te sientas más. Y había cosas que antes no veías, que no te gustaban, y ahora de repente ves con muchísima más claridad que no. Entonces eres mucho más capaz de comunicar eso al otro, ¿no? También, porque estás más en paz con eso que tú eres. Entonces, desde ahí nace la asertividad. Yo creo que lo que más nos va minando y nos mata como personas, toda la parte emocional y lo auténtico que tú eres, es el no darnos credibilidad. Me gusta mucho, Sofía, porque hoy a cada persona que hoy nos escucha le estás dando un impulso a la confianza, a la certeza. Yo he pasado una época muy difícil y lo que me ha minado es dudar de mí. Llega un momento en que, como tú nos decías, cuando haces todo un proceso interior, hay una voz que se despierta y en base a la cual ya no puedes dejar de vivir. Y cuando la niegas, enfermas, porque ya no hay otra dirección. Yo creo que cuando despiertas esa escucha, ¿no? Esa observación, ese contemplador que no es un juez, que es alguien que te acompaña y empieza a acariciar esos programas, esas creencias, esas heridas que te han condicionado a vivir desde un lugar de sufrimiento y empiezas a elegir el vivir desde el juego, desde la alegría, desde el gozo, de decir, es que yo con lo que disfruto es con esto no. Pero negar esa voz cuando te indica una dirección por todos esos programas que todavía nos condicionan, nos provoca tanto sufrimiento y me gusta mucho que hoy nos invites a un proceso de contemplación, de observarnos, para convertirnos en ese testigo que nos ayuda a redirigirnos. Pero creo que es fundamental la figura de personas y de terapeutas como tú, que nos dan la mano para entrenarnos en eso. No es fácil salir de un hábito de machaque y de auto-boicot cuando tu vida o tu niñez te ha enseñado a sobrevivir. En un momento dado has servido, pero ahora hay una lucha que dices, es que no puedo seguir viviendo así. Acudes a terapia y alguien como tú te dice, pues es muchísimo más sencillo, porque yo, con mis manos, desde el silencio, desde la tranquilidad, voy a empezar a ayudarte a despertar otra manera que ya te pertenece, que tienes, pero que estaba como dormida, que tú no activabas y que vas a empezar a activar. ¿Es así, Sofía? Sí, totalmente. Una de las cosas que siempre digo es que para sanar, como bien decías, no es fácil, no es nada fácil. Uno tiene que poner la intención, uno tiene que saber que se puede permitir vivir de otra forma. Y eso es lo principal, porque uno
el barco lo conduce uno, no lo conduce ni el terapeuta ni la persona que le acompaña, lo conduce uno y él pone la dirección. Y esa dirección tiene que ser muy clara, ¿no? Entonces el otro, la terapia, lo que sea, te empuja y te dice hacia adelante, pero tú tienes que poner la dirección. Y eso es súper importante. Y por otro lado, creo que también has mencionado algo muy importante, es el tema de la observación, que es la clave, es el observarnos, el aprender a observarnos, que no es juzgarnos, porque cuando nos observamos, como bien decías, es como si alguien, el observador, el espíritu, el alma, como le queramos llamar, es igual, la conciencia, nos mirara y nos abrazara constantemente por lo que somos. Pero para poder abrazar lo que somos, tenemos que mirarnos. Y muchas veces no vemos o no queremos ver esas partes más oscuras, más de sombra, más que no nos gustan, ¿no? Que rechazamos y que perpetuamos con nuestro rechazo, ¿no? Y aprender a observar y aceptar y abrazar esa sombra es importantísimo. Y requiere tiempo, no voy a decir esfuerzo, pero requiere voluntad. Y no hay milagros, es decir, uno tiene que poner la intención. Qué importante. Mira, yo ahora me acordaba, mi padre está enfermito, pero hoy cuando yo intentaba como animarlo o darle un consejo me decía, ¿no te has enterado que yo soy mi mejor amigo? Ya. Yeah. Y me encantaba, es que es un maestrazo, incluso en los momentos más complicados, ¿no? Y yo me daba cuenta que es fundamental esa invitación a observarnos, pero no desde el juez, sino desde esa mirada de acogida, de ternura, con todo lo que somos, con toda nuestra mochila, con toda nuestra historia, y poner el foco con la responsabilidad, que no es incompatible. O sea, yo creo que hemos relacionado mucho responsabilidad con exigencia, con perfección. Y la responsabilidad para mí es, como tú decías, es que yo soy la líder de mi vida. Yo soy la que hoy me levanto y me propongo coger el timón para redirigirla por lo que yo hoy siento que va a ser mi mejor camino, ¿no? Y es muy bonito porque nos hemos perdido tanto en los otros. Yo he puesto tanto en el foco en salvar al otro, en ayudar al otro, que es imposible salvar, ayudar, si no te has salvado y te has ayudado tú primero, ¿no? Y yo creo que la invitación hoy que tú nos haces es sálvate y ayúdate, porque entonces encontrarás el camino para hacer llegar al otro lo que tú vienes a entregarle. Sí, y esto que dices me resuena mucho porque yo era muy así también en mi pasado, o sea, me desvivía por el otro, pero de tal forma que me acababa drenando a mí, ¿no? O sea, como que no me beneficiaba, ¿no? Entonces ahí es donde empecé a entender el límite entre yo y esa persona. Y yo creo que en el proceso que he vivido he empezado a entender mejor lo que es el respeto. Y el respeto también pasa por respetar el lugar en donde está el otro, que puede ser un lugar distinto al tuyo, que tú no estás en un sitio más ni menos, estás en otro. Y empezar a respetar el lugar donde está el otro, sea con su enfermedad, con su sufrimiento, que tú quieres ayudarle, quieres sacarle de allí, pero de alguna forma él está viviendo su vivencia y tú estás viviendo la tuya y tú puedes acompañarle, pero la mejor forma de acompañar es respetar el lugar del otro. Entonces ahí es donde empiezas a entender que cada uno está en su camino y que nos damos la mano los unos a los otros, que nos hacemos de espejo continuamente, porque es así. No hemos hablado de esto, pero bueno, es el tema del espejo, ¿no? De cómo yo me veo en el otro. Si yo estoy victimizándome constantemente, veo mucho al otro, creo que veo mucho al otro, pero no me estoy viendo a mí, cuando en realidad el otro me está mostrando muchas cosas de mí. Y eso es una nueva forma de vivir. O sea, yo he cambiado mucho porque para mí ha cambiado eso. Es decir, yo me responsabilizo de todo lo que me pasa, de alguna forma. Todo lo que siento, todo lo que veo, todo el juicio que puedo tener o no tener, de alguna forma es mío. Entonces, si estoy juzgando al otro, piensa qué te está pasando a ti. Si te molesta el otro, piensa qué es lo que te está molestando a ti de ti. O sea, es todo el rato, todo lo que nos pasa es un espejo de nosotros. Yo creo que cuando nos expliques
una sesión terapéutica vamos a poder entender por qué haces tanto énfasis en estos aspectos, porque para poder tener compasión y una mirada compasiva hacia el otro y no huir de nuestra vida, porque al final se convierte, cuando pones el foco fuera de ti, en una huida de la vida. ¿Cómo? ¿En qué se basa una sesión? Porque yo creo que la presencia, que ya has ido nombrando, que ese silencio que provoca una escucha concreta y ese permitir que eso que somos se active y empiece a drenar y activarnos desde otro lugar, se convierten en el tesoro y en las llaves que hoy tú vienes a entregarnos. Me gustaría que nos lo explicaras. Nos quedan unos 9 minutitos de programa, que aquí tenemos todo súper cronometrado y no quiero que se nos vaya la información más las sesiones que yo hago, la terapia en sí consta de 12 sesiones. Yo nunca condiciono a nadie para que haga las 12, pero sí digo que el proceso son de 12. Es una terapia progresiva, porque yo creo en lo que va, no en la terapia de un día. O sea, yo creo que el todo es un trabajo y todo lleva tiempo, porque los patrones cuesta cambiarlos. Y esta terapia te empuja, pero necesitas ese tiempo. Dura una hora y cuarto, en la que hablamos inicialmente y en la que durante media hora, 35 o 40 minutos, depende de la sesión, te estiro en una camilla o te estiras en el lugar en el que estés con los ojos cerrados. Y ahí es donde yo te trabajo el cuerpo energético. Con los ojos cerrados quiere decir que tú, de alguna forma, la terapia lo que hace es como que relaja, no sé, el cuerpo se relaja de una forma que estás como en un estado alterado de conciencia. Es decir, estás como medio despierto o medio dormido. Generalmente la persona encuentra mucha relajación. Como siempre digo, la intención de la terapia no es venir a relajarte una hora, es decir, es venir a trabajar tu cuerpo. Y entonces, después de la sesión, lo que hacemos es hablar sobre lo que ha pasado en la sesión, sobre las cosas que he visto, lo comentamos y nos volvemos a ver a la semana siguiente. Entonces, es un proceso, es un acompañamiento que yo doy a través de mi persona y a través de la terapia, o sea, a través de la técnica Shaki, que es la que me acompaña y de alguna forma es como mi mano derecha, ¿no? Para hacer lo que vienes a hacer. Es muy interesante. Creo que muchas de las personas que nos escuchan hoy pensarán... Bueno, porque yo creo que al final, como cada terapia, como cada técnica, es toda una experiencia. Hasta que no experimentas, ¿no?, la terapia Shaki, no puedes saber cuáles son sus efectos. Sí. Es bastante desconocida, porque realmente la canalizó UNE y nos la enseñó no a muchas personas, tengo que decir, pero sí, o sea, todo. Hace poco me contactó una chica y me preguntaba cómo era la sesión y le explicaba y me decía, bueno, pues que yo quiero hablar y todo, y yo digo, sí, hablaremos, pero parte de la sesión te voy a estirar, porque el trabajo verdadero está cuando yo te estoy trabajando el cuerpo energético, aunque tu mente no se lo crea o no sepa qué va a pasar, ¿no? Ahí es donde está el trabajo. No está en que yo te diga o hablemos o dialoguemos y tú seas que sí, que acompaño. Seguro que esto aporta mucho, pero realmente el trabajo profundo está en el trabajo con el cuerpo. Qué bonito. Me resuena mucho a un momento de rendición, de no control. Exacto. ¿No? Donde tú ahí puedes acompañar a la persona a entrar a ese lugar sagrado donde, cuando todas las barreras, ¿no?, ceden, y ahí sí, ahí es donde incluso pueden ocurrir eso que llamamos milagros, porque ahí es donde se moviliza lo que somos, lo que llevamos. Y hay momentos, ¿no?, en 12 sesiones a veces es increíble, porque dices, ¿cómo puede ser, aunque sea un proceso, que en 12 sesiones puedas movilizar o ayudar a movilizar aspectos tan fundamentales? Creo que todos queremos, yo con mi mamá, que la quiero muchísimo, pero a ella le encantaría ir al médico, que le diera una pastilla y que todo estuviera resuelto, ¿no? Y creo que todos buscamos respuestas, resoluciones, y los procesos a los que tú nos invitas, creo que es donde podemos encontrar los grandes regalos y las grandes medicinas, como a ti te pasó en tu gran proceso de vida. Me gustaría que me dijeras
si ofreces aparte de la terapia talleres y cómo las personas que hoy tengan la inquietud de conocer esa terapia, de conocerte y de poder avanzar en su proceso de vida y de sanación, ¿cómo pueden contactar con Sofía Guillot? Pues mira, justamente estoy a punto de lanzar unas meditaciones con una persona, un músico, Edgar, que toca los tambores. De hecho, aún no lo he publicado porque lo hemos estado hablando hace poco y lo vamos a sacar. Voy a hacer unas meditaciones con tambores, porque el chamanismo, como sabes, está muy vinculado al tambor. Las meditaciones que yo hago las hago con tambores. Entonces, queremos hacer como una meditación en vivo en Barcelona, a través de la cual trabajaremos también los centros energéticos y todo, y bueno, para también como dar espacios a las personas para que vengan, experimenten y bueno, también encuentren un espacio de sanación. Y luego me pueden contactar a través de Instagram. Tengo mi cuenta donde publico mis artículos o mis posts, Sophie Shaki, y luego tengo mi página web y mi mail, sophieshaki.gmail.com. Me pueden contactar allí sin problema y yo les responderé, y pueden venir. Tengo un lugar en Barcelona donde hago las sesiones presenciales, y online también, por supuesto, también me pueden contactar y les explicaré más en profundidad, porque lo del online a veces cuesta de entender, y siempre que tengo personas online siempre es como del tú a tú, ¿no? De que a mí me ha ido súper bien, tienes que probarlo, tal. Entonces me pasa, ¿no? Pero yo creo que cada vez más estamos más abiertos a probarlo, ¿no? A ver que realmente... A tener la experiencia. Sí. Te agradezco muchísimo todo lo que nos estás regalando en esa entrevista, toda la luz que nos llega y todo ese impulso a seguir explorándonos y explorando nuestros procesos de nuevas maneras. Me gustaría, esta es la última pregunta antes de despedirnos, que nos dieras alguna pista de indicadores que nos ayuden a identificar cuándo puede ser un buen momento para trabajar a este nivel. Pues yo creo que en general lo que he visto es que las personas que empiezan a sentir que de alguna forma empiezan a sentir esa responsabilidad de decir, hay algo en mí que quiero cambiar y que va a cambiar las cosas que tengo alrededor, que empiezo a ser responsable, en vez de continuar con mi discurso de víctima, empiezo a sentir que soy responsable. Entonces, cuando alguien empieza a cambiar ese chip, que es el que yo tuve cuando tuve esa crisis, ¿no? Es como es la oportunidad para empezar a sentir que quiero ir más allá. Entonces, ahí es un buen momento, yo creo. No sabes qué, pero sabes que hay algo que depende de ti. Qué importante el seguir esos impulsos para mejorar la calidad de nuestras vidas y poder ir desatascando, ¿no?, esos bloqueos que con un pequeño gesto, con un pequeño proceso, transforman tanto la calidad de nuestras vidas. Pues con la ilusión de que a ti que estás al otro lado te haya llegado ese impulso de seguir explorando maneras, procesos, pero sobre todo de responsabilizarte y de coger el timonazo, iba a decir, de tu vida. Y con mucha gratitud, Sofía, nos vamos a despedir. Muchas gracias. Nos encantará que en un futuro puedas volver a explicarnos más sobre tus experiencias e incluso compartir una de tus meditaciones. Y bueno, a ti que estás al otro lado, agradecerte tu presencia, agradecer tu acogida, tu confianza y desearte un muy buen descanso que te ayude a ir integrando todo este regalo que hoy, de mano de Sofía Guillot, todos hemos recibido. Hasta el próximo lunes en Historias de Cora. Trees around your window, the moonlight on your face. From this lonely tower to the surface of your well, in the cold sand of time, following coral trails.
darkness on the ground, away from suffering. Will you have become a star? Will you fly away? Send me your tears to make your dream songs, your dream songs again. Far away from home, I feel you by my side. The sound is like the dawn, moving nimbly through the clouds. You go away, but you are still here, so deep and so bright. In the tallest tree in heaven, where you'll always shine. Will you have become a star? Will you fly away? Send me your tears to make your dream songs, your dream songs.